¿Cómo sabemos que una función es continua? Primero debemos de ver que esta función exista en un punto x sub 0. El límite de esta función, cuando tiende a x sub 0, también debe existir. Y además, que este límite de esta función sea igual a la función en x sub 0. Pero ¿cómo llegamos a estas definiciones? Bienvenidos al canal del Mundo de Hipatía. En esta oportunidad vamos a ver la definición de continuidad de funciones. Supongamos que la función y, esta función, sea igual a un f de x. Está definida para cierto valor de un x sub 0. Esta función y está definida para un cierto valor de x sub 0. Y se encuentra en cierta vecindad de centro en el mismo punto, ya sea que y sub 0 sea igual a f de x sub 0. Vamos a comenzar por eso. Si x, nuestro valor de x, recibe un incremento, que es el incremento de x, y toma el valor de ¿qué? De x igual a un x sub 0 más el incremento de x, cosa que lo tenemos acá, y la función y también resultará incrementada en el incremento de y. Entonces, el valor incrementado de la función va a ser de la siguiente manera. Y sub 0 más el incremento en y es igual a la función de ¿quién? De x. Pero de x sub 0 más el incremento de x. Este incremento de la función de y, entonces, va a estar definido por la función de x sub 0 más el incremento de x menos y sub 0. Pero sabemos que y sub 0 es igual a ¿quién? Es igual a la función de x sub 0. Por lo tanto, tenemos que el incremento en y es igual a la función en x sub 0 más el incremento en x menos la función en x sub 0. Entonces, tenemos definido que el incremento en y es igual a la función de x sub 0 más el incremento en x menos la función en x sub 0. Partiendo de ahí, vamos a pasar a la primera definición que habíamos visto al inicio, que es que una función que es y igual a f de x se considera continua para el valor de x igual a x sub 0. O en el punto x sub 0. Si está definida en cierta vecindad del punto de x sub 0. O sea, estamos hablando de que estamos incluyendo el punto x sub 0. Y si esto es así, significa que el límite de el incremento de x cuando tiende a 0 de el incremento de y es igual a 0. ¿A qué es igual el incremento en y? Es igual a la función de x sub 0 más el incremento en x menos la función en x sub 0. Entonces reescribimos y decimos el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la función en x sub 0 más el incremento en x menos la función en x sub 0 es igual a 0. Entonces esta condición se puede escribir como ¿quién? ¿Cómo? Que el límite de el incremento de x cuando tiende a 0 de la función de x sub 0 más el incremento de x es igual
a f de x sub 0. Y sabemos que f, la función de x sub 0 más el incremento de x es igual a la función en x. Entonces esto quiere decir que el límite del incremento de x cuando tiende a 0 de f de x es igual a la función en x sub 0. Al colocar el concepto del límite, fue indiferente si la función era o no definida en este punto x sub 0. Para la continuidad de la función en un punto x sub 0 es necesario que esté definida en ese punto. Como se observa acá, si la función f de x es continua en un punto x sub 0, entonces es continua en este punto, ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda. ¿De quién estamos hablando? De los límites laterales. Resumiendo, se dice que la función es continua en el número x sub 0 solo si se cumplen estas condiciones. ¿Cuáles son? Que la función en x sub 0 exista. Que el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 también exista. Y 3, que el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 sea igual a la función en x sub 0. Sencillo, ¿no? En caso esto no se cumpla, significa que la función es discontinua en ese punto. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una función a trozos. La función es x al cuadrado siempre y cuando x sea menor que 3. Es 7 si x es igual a 3 y es x más 6 siempre y cuando sea mayor que 3. Entonces, vamos a ver si esta función es continua. ¿En dónde? En 3. Primero veamos si la función en el punto de f de x sub 0 existe. O sea, f en 3 es 7. ¿Existe? ¿Correcto? Veamos si el límite de esta función cuando x tiende a x sub 0 existe. Cuando x tiende a x sub 0 de esta función, lo vamos a comprobar por los límites laterales. Por el límite a la izquierda de esta función y por el límite a la derecha de esta función. Si estos dos límites laterales son iguales, significa que el límite existe. Entonces, veamos. El límite cuando x tiende a x sub 0, o sea, tiende a 3 por la izquierda, significa que vamos a tomar todos los valores menores que 3. Eso quiere decir que estamos tomando la función de x al cuadrado. Este límite es igual a 9. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha, o sea, estamos tomando todos los valores mayores que 3 de la función x más 6, esto es 9. Vemos que los resultados coinciden, quiere decir de que sí existe el límite, es correcto. Entonces, el inciso B también es correcto. En el inciso C tenemos que comprobar que el límite cuando x tiende a 3, ya sea por la derecha o por la izquierda, de la función sea igual a f de x sub 0. Pero el límite de la función es 9 y la función en el punto x sub 0 es 7. Vemos que no son iguales. Por lo tanto, comprobamos que la función f de x no es continua en
3. En el siguiente video vamos a ver más ejercicios sobre este tema.